Bienvenidos a Doble Lectura, el programa que analiza y te invita a leer cómics y adentrarte en el mundo del noveno arte. Soy Matías Padilla y junto a Francisco Reyes analizaremos Monstres. Hola Francisco. Hola Mati, ¿cómo estás? Estoy feliz por esto. Me gustan los cómics, Image Comics y Monstres. Fue una búsqueda complicada porque con Matías estábamos buscando autoras en cómics y yo me puse a buscar en internet y los puse a ver solamente nombres de hombres. Entre todo eso salió Monstres, que está escrito por Marjorie Liu y dibujado por Sana Takeda. El cómic sigue en emisión, pero nosotros vamos a estar analizando y mirando los primeros 30 capítulos, que es lo que lleva hasta ahora. Claro. Y que el próximo debió haber salido el 27 de enero pasado. Claro. Monstres es una novela gráfica que hasta el momento comprende 5 entregas. Digamos que estas entregas son los volúmenes. Estos serían Despertar, La Sangre, Refugio, La Elegida y Hija de la Guerra. El tema central de esta historia, y como bien dices tú, Francisco, este es compuesto por Marjorie Liu y Sana Takeda en el arte, trata sobre sobrevivir. La autora dice que durante su niñez y su crecimiento, sus abuelos siempre le contaban y narraban historias sobre la guerra en Asia, digamos del siglo pasado, y muchos de esos aspectos resonaron durante muchos años en su cabeza. Pero como bien recuerdas tú, ¿no, Francisco? Que la autora también dice, esta idea de la historia tenía solamente una imagen, una mujer rabiosa, una mujer que estaba dispuesto a hacer todo con tal de sobrevivir. Era la única imagen que tenía, ¿cierto? Sí, que estaba en la ducha, imaginaba a una mujer como se metía rabiosa, que había sido lastimada. Creo, tampoco sin ánimo de spoiler, que logra transmitir esa figura, esa imagen muy bien con su protagonista, que es Maika. Precisamente, de hecho, antes de digamos, entrarnos en el personaje, me gustaría explicar un poquito de qué va esto, ¿ya? Es una historia de fantasía épica, ¿no? En donde hay un entramado de muchas razas, muchas facciones que tienen muchas referencias culturales orientales. Entonces, dentro de ese mundo tenemos a Maika Halfwolf, que es poco menos una leyenda viviente en este mundo, en donde los dioses, los antiguos dioses, han sido exiliados. Pero solo uno sobrevivió en este mundo y está durmiendo, y la leyenda cuenta que se espera que se desaten las calamidades cuando este dios, este antiguo dios, despierte. Entonces, ¿por qué es tan importante Maika? Porque Maika contiene a este dios luego de una investigación que ella misma realiza, porque desde muy pequeña buscó respuestas sobre su vida. Maika fue abandonada en campos de concentración durante la guerra que sucedió en la ciudad de Constantina, en esta ciudad ficticia, y ella necesita entender qué ocurre con su cuerpo, qué ocurre con su mentalidad, que existe una dualidad que ella no logra comprender en totalidad, y qué sucede con sus familiares, porque a su madre, precisamente, la mataron. Sí, su madre está muerta. También hay que esclarecer un poquito que lo que muestra solamente el primer capítulo es que Maika es una arcana. Eso lleva a una confrontación con humanos porque han habido guerra histórica entre arcanos y humanos. Uh-huh. Maika, como dice Matías, no pierde a su madre. Su madre era arqueóloga y la única familiar viva que tiene, por así decirlo, es su abuela. Pero su abuela es una Kumaya. Kumayas son unas brujas Humanas. que están en brujas humanas que experimentan con niños arcanos para extraer de ellos el lithium, que es como... ¿Era lithium o lirium? Litium. Creo. Lithium. Lilium, perdón, lo confundí con el medicamento. El lilium que le sirve como potenciador a estas brujas. Sí. Entonces, la misión de Mike al principio de toda esta historia, que hay que decirlo, la historia es como bien densa al principio, y también tomando en cuenta que el primer capítulo tiene 50 páginas, aunque es el único que tiene 50 páginas. Claro. Mike se infiltra como en el corazón de la... No el corazón, como en la zona neutral humana, para dar con su abuela y obtener respuesta de lo... Está buscando algo en específico que la une con el pasado y que la une con su madre. Perfecto. Me gustaría hacer una pausa un paréntesis, mejor dicho, para explicar un poco qué son las razas del mundo conocido, ¿ya?
Estamos hablando de un mundo fantástico, ¿ya? Como, digamos, en una estética steampunk, en una estética épica, ¿ya? En donde habitan los humanos, habitan los gatos, que son los hijos de Ubasti, el dios gato. Digamos que este dios es el más antiguo de los dioses, incluso antes que los dioses antiguos. Y lucharon contra los dioses antiguos para lograr exiliarlos de este mundo, ¿ya? Luego están los ancestrales, de los que no se sabe mucho su origen, pero que se dividieron en dos cortes. Conocemos a las cortes de el amanecer y la corte del crepúsculo. Y los arcanos serían, perdón, sí, los arcanos, o ancestrales, perdón. Los ancestrales serían esta raza antropomorfa, ¿ya? Que normalmente vamos a ver a lo largo de la novela, que tienen formas de tigre, de tiburón, de pulpos, de forros, furros, zorros, quiere decir de zorros, y así una variada, digamos... Incluso llega más allá y toma otros elementos de la religión japonesa, que son los Oni, que los Oni es como el ogro occidental que se conoce, pero la diferencia es que son más bajitos y que tienen cuernos. Claro, entonces tenemos como a esta raza de los ancestrales como una, digamos, una forma referencial y un tanto nutritiva de entender este mundo en donde habitan muchas facciones. Todas estas facciones, todas estas razas están buscando un objetivo. Digamos que para propósitos del tema principal de esta novela es la guerra, o sea, acabar con el otro, obtener algo del otro, tratar de exiliar al otro y así. Entonces, lo bueno de esta historia, ya entendiendo esto como base, trata sobre la discriminación, sobre la raza, sobre la amistad y sobre la esclavitud. Y así una serie de temas que cualquier lector o persona que tenga entre manos Monstres podría sacar a luz y encontrar dentro del texto. Entonces, Francisco, yo te quiero preguntar a ti. ¿Qué te pareció la introducción de la historia? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención? La introducción, como dije, es un poquito densa, pero creo que salta a la vista primero el arte de la introducción, que es como bien llamativa. Pero yo creo que lo mejor de la introducción es Maika en sí, aunque suene como problemática y es como no es como la protagonista típica que se puede esperar como en un cómic, o sea, el mainstream del cómic. Y creo que eso lo hace súper bien Liu, en el sentido, y también que ojalá claro al tiro, esta historia, tanto la mayoría de los personajes importantes, tanto protagónicos y antagónicos, son mujeres. Claro, es un Incluso mundo matriarcal. Estaba releyendo ayer y casi todos los matrimonios que se nos muestran son entre mujeres. De hecho. Y... A excepción de algunas razas que, por ejemplo, se dan en humanos, donde hay, digamos, para presentar a nuestros oyentes, existe una personaje que se llama Emilia. Ella tiene un rol fundamental, pues no tiene bando, pero sí sabe llevar a buen cabo su criterio y ayuda a Maika en un momento de persecución, ¿ya? La ayuda ocultándola. Entonces, en este caso sabemos que Emilia está casada con un hombre, pero es como la excepción a la regla en el mundo de Monstres, ¿no? Incluso las posiciones de poderes son entre mujeres. Y todo esto va relacionado con la personalidad de Maika y con el tipo de personaje de Maika. Y para mí ese fue el gancho de introducción. Porque mientras le íbamos siguiendo, que hace como viaje en el presente y después a sus recuerdos. Esto es flashback. Pero no los tiene ella, ojo. Esos flashbacks no los tiene ella. Se nos presentan para ir contextualizando lo que ocurrió 6 años atrás, 10 años atrás. Pero lo interesante de todo esto es que desde el primer puntapié y lo que debería ser toda introducción, yo creo, es como presentar sus bases, su temática al tiro, para que te hagas una idea de lo que viene después. Pero con acción, siempre con acción, no con texto. Con acción. Se muestra lo crudo que es la guerra porque vemos los niños que son descuartizados. Vemos la actitud de Maika frente a la vida, que hace una actitud que se va repitiendo, pero va tomando como matices durante la historia. Claro. Y a mí personalmente me gustan mucho los diseños de las villanas. Aunque en este sentido, en el primer capítulo, la villana como principal es la abuela de Maika.
No. Pero... Era una Kumaea. No, creo que no era la abuela, no. Era una Kumaea que vendía esclavas. Y de hecho. No, pero cuando va a buscar a la abuela. A esa escena me refiero. Ah, perfecto. Sí. Sí, ya no te entiendo. Pero, a ver, para que pueda explicarme mejor. De hecho, las primeras páginas, y esto sin ánimos de spoiler, sino que más que nada tratar la introducción, se nos presenta a Maika, la protagonista, como esclava, siendo vendida a un grupo de ricachones humanos y siendo presentada como una arcana con apariencia humana. Los postores y los subastadores no creen esto y dicen, oye, pero podemos ser salvajes, pero no somos criminales, ¿cómo vamos a estar comprando humanos? Y ahí quien en ese momento poseía como esclava a Maika le dice, no, mira, esta tiene solamente apariencia humana, o sea, llévatela. Es arcana y tiene poderes geniales que te pueden servir para meter en tu catálogo de servidumbre. Y en ese Ujú. momento llega una Kumaea a tomar a Maika. Sí, porque tiene la marca en el pecho. Claro. Que es un ojo y, y no sé si soy yo, pero ese ojo da como también esa como imagen de vulva, que también es una figura que se repite mucho en el cómic. Como el origen del mundo. Claro, Claro, mira, eso es también un detalle bastante particular, porque en el fondo la marca que tienen en el centro del torso, como dividiendo el pecho, es una marca que señaliza que ese cuerpo es un portador de una deidad antigua. ujú, Y nosotros sabemos que las deidades han sido exiliadas de ese mundo y que solamente tienen, digamos, presencia de forma fatua o fantasmal, ¿cachai? Como que claro, aparecen en los lo me- paisajes de un campo, de un bosque, pero exacto. El cómic te lo muestra como enormes, pero no te pueden hacer nada. claro, como los espíritus que presentan en la princesa Mononoke, estos espíritus del Sí, bosque y que caminan, pero digamos como que no tienen interacción con el mundo real, con las cosas. No, solamente tienen presencia. Por lo tanto, se hace súper importante entender que quienes tienen la marca pueden tener un poder que puede desbalancear las cosas, ¿no? Entonces, Maika, al entender que en el desarrollo de la historia hay que existe una deidad que está alimentándose en el cuerpo de Maika, que debe comer humanos para poder sobrevivir, debe comer vida para poder sobrevivir, se empieza una búsqueda y una persecución de Maika por obtener ese poder, ¿cierto? claro. Ese poder que su madre está investigando. Y eso lo lleva a la abuela. Ya, Eh, mira, para no desvirtuarnos tanto y hablar tanto de la historia, me gustaría que habláramos del guión y los objetivos, porque habíamos dicho que estábamos hablando de las temáticas que trata, pero queremos también tratar cómo estas temáticas fueron desarrolladas a lo largo de la novela. claro. En el sentido de dibujo introductorio. A mí sí, sigue siendo como que el dibujo sigue siendo como de los grandes atrayentes de esta obra. Porque es un dibujo como tipo bosquejo de líneas finas, pero bien marcadita. Bastante Pero digital. que bastante digital, pero tenemos que pensar que este cómic salió el 2015, si no me equivoco. Sí, bastante Inició en moderno. emisión. Pero funciona para mí por el sentido de que estos trazos me recuerdan mucho al dibujo tradicional japonés. Estos que se hacen con pergamino. No me sé el nombre exacto. Que se hacían en tinta en pergamino. Ujú. Y me ayuda a dos elementos. Primero, como que le da solemnidad a cierta escena, o está eh, como sensación de leyenda cuando vemos como los escenarios, la ciudad, cuando vemos por primera vez la ciudad. Pero también sirve, y esto es un precedente, que igual hay harta acción en este cómic, y cuando hay acción sirve para, estas líneas sirven para que el escenario sea más caótico aún. Porque no son como escenas de acción muy suavecitas, por así decirlo. Van a haber bastante sangre, bastante desmembramiento. Y creo que va bien con la temática principal que hemos dicho, que es la guerra, porque al final la guerra es así. No se toman turnos para pelear o cosas así, no, es descarnizado. Claro, entonces no estamos hablando de que se están agarrando a patadas para saber quién tiene más tiempo para correr luego de una pelea, sino que digamos en cualquier batalla, en cualquier encuentro que tengan, la vida está en juego, siempre, siempre. Claro, es vida o muerte siempre. De hecho es interesante porque, como va a volver al punto del guión, en algún momento Maika comanda
digamos, una retención de migrantes ancestrales. Y estos ancestrales eran todos zorros. Y los retienen en las fronteras de la ciudad y no los dejan entrar porque ya la ciudad está, entre comillas, colapsada. Entonces Maika, en este momento que yo creo que es súper vital para dar cuenta de que el guión logra desarrollar muy bien el tema de la sobrevivencia, le dice directamente a los guardias, mira, ustedes no están sabiendo cómo controlar esta situación. Y el primero que se enfrenta contra Maika ante esta apelación tan directa, le ataca al tiro, o sea, le trata de dar un No fintazo, directa, claro, directamente lo mata. Y Maika lo logra matar, y en eso da cuenta de que es o viven o mueren, o me hacen caso o mueren. Claro. Entonces ahí después apela a los migrantes zorros y les dice, miren, ustedes van a entrar a sus hijos, pero quien entre a su hijo debe pelear. Debe tomar una espada, debe tomar un arma, debe tomar una lanza, lo que tengan en mano, pero van a pelear. Porque Claro. aquí no van a Y, entrar a descansar. y más encima de esa escena también en el grupo de migrantes, los zorros tienen a prisionero a una pareja humana, si no me equivoco. Ajá. No, de Arcano. Maika cuando termina todo este como discurso le dicen mátenlos. Porque tomaron prisionero, mátenlos. Si quieren entrar, mátenlos. Y la gente, la turba mata a los que habían secuestrado. Entonces, ella, claro, todo se desarrolla en un diálogo porque otro personaje quería hacer todo esto como muy formal, como el discurso de unidos podemos hacerlo y todo, y No. Maika es extremadamente pragmática. Entonces aquí quiero llegar con esto, que en el fondo el guión de Liu propone una situación, inserta un personaje que es súper definido, que es Micah Halfwolf, y logra, digamos, resolver este suceso. O sea, Micah nunca cambia su personalidad. Su personalidad es la misma. Eso no quiere decir que su forma de ver el mundo cambie. De No. hecho, deben pasar a lo menos 20 números hasta que la vemos llorar. Sí, Hasta que llora sí, porque también. se encuentra, porque digamos que Maika posee a un antiguo dios en su cuerpo, un dios que está consumiendo su cuerpo, consumiendo sus energías, porque ese dios, para poder subsistir, necesita comer vida. Entonces a veces sale del cuerpo, emanan estos tentáculos del cuerpo de Maika y se comen a guardias, se comen a humanos, arcanos, ancestrales, qué sé yo. Entonces, como viven juntos en esta dualidad, tienen su espacio en común en la mentalidad de Maika. Entonces cuando están ahí, Maika llora al entender que lo que está sucediendo le está dando respuestas que no solucionan nada. Y esas respuestas son más preguntas. Entonces, el desarrollo del personaje es muy bueno porque preserva la personalidad tan estoica, tan ruda, tan cruda y decisiva. ¿Me entiendes? Y Entonces, Liu se da el trabajo, muy bien el trabajo de explicar de a poquito por qué Maika es así. claro, y a lo que voy es que no, no te lo explica como una novela gráfica de los años 70 en donde dice, nuestro personaje está entrando No. en un trance, nuestro personaje se siente triste. No, te inserta al personaje en una situación conflictiva y lo vemos actuar. Y eso es lo importante del guión de Liu. Yo creo que también explica y se logra entender por qué es tan compleja la historia. Porque Liu arma con una ambición, yo creo que no la había visto en una novela gráfica, en la que es tan amplio el espectro de personajes y son tan definidos unos de otros que es necesario tener tantas situaciones y eso explica por qué es tan larga la historia y por qué se sigue desarrollando aún. Entonces, creo que en ese sentido, el guión es complejo, sí, es muy rico en su construcción de mundo, en su construcción de personajes, y logra también cautivar a los lectores con principalmente el espectro. O sea, ella te ofrece una alternativa de personajes con los que empatizar súper amplia. De hecho, tenemos a Kipa, ¿cierto? Y Kipa es mi personaje favorito, Kipa. Kipa aparece en el primer número y también me da gusto cómo lo maneja esto porque Kipa es un personaje muy secundario en el primer número, como que una niña que se salva mientras Maika está realizando su plan, infiltrarse. Pero Kipa es un personaje constante en los próximos números y un personaje que toma bastante fuerza y sirve mucho para balancear lo que se está mostrando, porque es como
la mirada de Maika y de muchos otros personajes de la crudeza de la guerra, y Kippa es una idealista. Una idealista hasta la muerte. Es muy chiquitita también. Es muy pequeña, de hecho la vemos crecer. Sí, la vemos crecer, que eso también es muy bonito. Mm. Equipa entonces sería así, sería como la contraposición de Maika. Entonces tenemos como este elemento dual en que tenemos a alguien muy duro, muy decidido. Pero tenemos también a Equipa que también es decidida. No quita eso. Pero es más emocional. ¿Ya? Es más dulce, es más empática también. Exacto, entonces... Pero yo creo que la palabra que dijo el Matías es clave durante la construcción de todos los personajes femeninos en esta historia, y lo que me gusta, que las personajes son decididas. Muy. No porque muy. sean más amables, no porque sean más como empáticas, van a dejar de ser decididas. Sí, yo creo que ahí quiero detenerme un poquito porque me llama la atención cómo esta decisión se hace latente en distintas perspectivas, digamos, de religión, política, moral, guerra, digamos, familiar, personal, porque son tantas las situaciones que nos presentan Monstres en su arte, que también es en un arte que contextualiza mucho en un mundo fantástico. Digamos, hay muchos tonos dorados, hay muchos colores fatuos, hay muchos paisajes, los vemos de día, de noche, con lluvia, sin lluvia, despejado. Entonces todo se contextualiza tan bien para poder adentrarnos en este mundo, que cuando vemos a estos personajes con sus rostros tan decisivos, tan maduros, de verdad que enriquecen mucho la historia con un planteamiento de personajes tan complejos y que son tan distintos unos de otros. Pero insisto, es latente la decisión, ¿cierto? Que son súper férreos. Tenemos, por ejemplo, a la capitana de los barcos, que estaban a mandos de el tío de Micah Halfwolf, ¿cierto? Sí, el padrino. Claro, el padrino de Mike. Entonces, cuando vemos a estas mujeres en acción, de verdad que es grato. A mí me gustaba mucho porque normalmente, y sucede mucho en los cómics, en que las mujeres no tienen esa decisión. Se les dibuja y se les diseña como personas que necesitan de alguien más para poder saber qué hacer. Claro, o sea, como que se le imagina desde la duda. Siempre como indeciso, como que Claro, ¿qué voy a como que hacer? Y tienen justo llega intuición de qué hacer, pero necesitan a llega alguien cuando lo más que hacen. le... Entonces, eso es muy bueno, sobre todo en una época como la de los últimos 10 años. eh, y más aún cuando el equipo de producción está compuesto mayoritariamente por mujeres. Entonces, lo bueno y lo que conversaba contigo, que al final, por muy matriarcal que sea el mundo en el que se mueven Monstres, no dibuja a otros géneros en formas despectivas. ¿Me explico? No, hay No por como un ello tipo de caen equidad. infantilidades. Y también se juega con las diversidades sexuales, como dijimos que hay relaciones homosexuales y es lo más normal del mundo. O incluso, y si tampoco da ánimo de spoiler, los dioses antiguos se tratan de hermana a hermano. Ujú, No se sabe el género, como que están, cumplen esta dualidad y como que traspasan como el sentido de sexualidad que tenemos nosotros. ujú. Pero claro, como decía Matías, es grato ver esto, y también yo lo pensaba, no me acuerdo cuál era, creo que lo vimos en la universidad con industria cultural, pero es normal que mientras crezcamos, lo que consumimos como entretenimiento también sirve para formar nuestro criterio como personas cuando somos adultos, po. Claro que Y sí, si llevamos claro que tantos sí. años viendo historias protagonizadas por hombres y que las mujeres queden relegadas a un segundo plano o como Exacto. interés romántico solamente, Ujú. que esta historia la lean niñas y niños desde chicos, es genial, yo encuentro, porque uno cuando lee Monsters también llega a las finales y más que tiene esta tendencia en que la gente puede mandar sus dibujos Sí. y ellos los publican. Ujú. Y me pareció, claro, por el Yo lo grado de la encontré historia, súper tierno, súper tierno. claro, y como por el tono de la historia yo no lo pensaba, pero había muchos dibujos de niñas y niños chicos que leían la Pequeños, historia y eso igual me sí. pone muy pequeño. Uno termina de leer el número Y y les dedican, he visto de 3 hasta 5 páginas en la que solamente suben el arte de sus fanáticos o sus lectores. Y también me da cuenta mayoritariamente son mujeres, minorías son hombres, pero
está esa presencia de menores de edad también. Entonces, es grato Claro. como una novela que trata temas tan profundos, tan complejos, logre cautivar y llamar a su, digamos, a una audiencia tan pequeña. Lo otro Claro. que me llamó mucho la atención es que este cómic, esta novela quiero decir, se inscribe también en el mundo de las redes sociales, ¿cierto? Porque se actualiza a Sí. través también de Tumblr, se actualiza con Instagram y sus lectores también interactúan a través de estos dos medios principalmente. Entonces Claro, es lo que tenemos encontré que maravilloso. acostumbrarnos, yo creo, de la era digital que vivimos. Y también, como decía Matías, están las redes sociales. Habían ilustradoras invitadas también que dejaban su Instagram. Incluso una de las como portadas alternativas que salían al final está dibujada por el artista que dibujó la leyenda de Korra. Y me gusta esa interacción, porque responde a los nuevos tiempos y de que hay que crear un lazo más cercano con la audiencia que tienes. Y Si bastante tenéis la herramienta personalizado. Bastante también. personalizado. Entonces, sí, o sea, Monsters creo que está marcando un precedente. Primero por los temas que está proponiendo. No es un tema que no Sí, haya sido hablado en algún otro momento, pero también marca un claro. precedente porque en el género, digamos como fantasía dura, y yo creo que fantasía dura hasta este momento sería The Witcher, Juego de Tronos, eso como No, no. entre los más populares. Pero lo que quiero llegar con esto es que trasladarlo a la novela gráfica no es un asunto fácil de hacer. No estoy diciendo que sea imposible, Claro. sino que a mí me parece sumamente ambicioso tratar de explicar tantos personajes, tantas historias distintas unas de otras en un mundo que es tan complejo de entender, con tantas facciones por lo demás. Yo lo encuentro de un nivel de inteligencia muy alto y un nivel de compromiso también muy alto. Entonces me gustaría hablar también de la distribución del arte, porque hemos hablado mucho de la autora de Liu, pero me gustaría también conversar sobre Takeda, Tana Takeda. ¿Qué te parecía el arte? El arte, lo primero que se me vino a la mente fue Avatar, la Ya, leyenda de Aang. ¿Por sí. qué? Porque mezcla muchos elementos orientales con elementos occidentales y lo Ujú. hace de tal manera, en tal porción, que es llamativo a la vista. Sí. De hecho, a mí me gusta por ejemplo, tenga toda esta estética entre egipcia, de pergamino, y que al mismo tiempo conserve símbolos súper orientales. Como tú bien antes decías, las autoras también se basaban mucho digamos, en el misticismo, en las leyendas Claro. también asiáticas. Hay estructura muy de la cultura china y no es para spoiler, sino que si lo leen, y ojalá lo lean, por eso estamos haciendo esto, cuando vean la sede de la Corte de la Sangre, es un palacio chino tal y cual así. De tomo Está y muy lomo, bien sí. dibujado. Sí, Y a dos páginas y es como... claro, ¡Ah! claro. Aparte con los trazos finos de Takeda, uno al fin y al cabo se embeleza viéndolo. Uno queda pasmado también, me pasó en muchos momentos. Desobedecí los globos de texto, desobedecí el guión y me adentré netamente en el arte. Porque, como digo, a mí personalmente el arte se fundamenta mucho en sus tonalidades. ¿Ya? Como que lograr que en un momento, digamos, de acción o en un momento de reflexión, el entintado, las tonalidades están bien puestas en la imagen, logra complementar muy bien el guión. Y creo que Takeda con Liu lo logran como no lo había visto en muchos cómics. Creo que Una es buena como... dupla. Claro, uno se da cuenta que es una buena dupla sin siquiera saber el nombre. Uno dice, esto es bueno, esto es bueno por donde se le vea. Porque Takeda, digamos, lo distribuye muy bien el arte. Lo que no pasaba con Marvels, lo que habíamos conversado en el capítulo anterior, que Mm, Takeda logra hacer una combinación de acción y expresión bastante singular. Porque nosotros podemos ver ya cómo pelean, cómo batallan, cómo se mueven de momento a momento, de acción a acción, prácticamente en a veces en lapsos de segundos. Pero al mismo tiempo, Takeda tiene una facilidad enorme de poder movilizarse en espacios temporales mucho más largos. Y estamos hablando entre dos planas. Y sí. eso, digamos, da cuenta de un manejo artístico que no cualquiera tiene, que no cualquiera logra llegar. Y fundamentalmente, eso habla de una muy buena distribución. ¿Me explico? Entonces, Sí. Takeda de verdad logra congeniar con Liu.
y logra armar este mundo complejo a través de su arte. Vemos intrincadas mecánicas cuando vemos estos elementos de steampunk, en donde el dorado, el color cobrizo, tiene tantos detalles, tantas tuberías, tantas, digamos, elementos de fuselaje, qué sé yo. Y vemos estos armamentos que son muy similares a los rifles, pero que son tan toscos de ver, y eso solamente lo logran con tonalidades. Yo me he dado cuenta de eso. Si uno ve los trazos, como tú decías, los trazos a veces parecen bosquejos, casi como que si no hubiesen definido dónde está la línea principal del dibujo, como que no escatiman en que se defina muy bien. Pero es tan fino el detalle que al final uno lo pasa por alto, pero se queda con lo más importante, que es como la fuerza que busca representar los elementos, los personajes, cuando son gorditos, cuando son flequitos, cuando son altos, cuando son chiquitos, qué sé yo. Se logra eso ver a través de las tonalidades, como que uno logra entender que hay volumen, ¿cierto? Entonces, Sí. Y eso trascendencia también. Y la paleta de colores que manejas también es como bien... Está bien pensado. Por eso me gusta que sea una buena dupla y se nota que también al pasar los números que ya llevan más de 5 años trabajando juntos en el proyecto. claro, me gustaría, eso sí, ver cambios en el dibujo. Yo creo que eso es lo que criticaría. Digamos, por el periodo de tiempo en que llevan produciendo el trabajo. Pero entiendo que quizás no existan tales cambios que yo espero personalmente, porque hay que entender que esta es una historia compleja y que merece estar dibujándose en distintos ambientes, estar pensándolo a todo momento. Tampoco es como que le estamos pidiendo a Moebius que nos haga este mundo, porque yo creo que Moebius, como bien dicen en entrevistas distintos guionistas que han trabajado con él, es muy rápido, es muy veloz al momento de que bajo una instrucción creativa que le digan, hace tal personaje, que tenga tal concepción, que tenga tal forma, Moebius lo hace en los primeros trazos. Entonces, estamos hablando de Takeda, estamos hablando de un arte muy singular, muy... También esto lo encontré muy llamativo, muy de Tumblr. Es un arte que Sí. yo encontraría en Tumblr. O sea, de los artistas que sigo, de las artistas que sigo, he visto eso. He visto trazos similares. He visto como ese dibujo tan digital como casi de iPad. Entonces uno nota de inmediato que la herramienta que se utilizó. Pero ello, Esta es la referencia igual de entre generación. sí, Porque lo más vislumbra. seguro que Takeda fue de la generación Tumblr. Es muy probable, de hecho, la novela se construyó a través de Tumblr. No estoy diciendo que se haya publicado, pues sí, tienen el contrato con Image. Pero me refiero a que Habían avances, bosquejos por Tumblr. el propio título tiene su Tumblr. A eso me quiero referir. Que se actualiza a través de Tumblr. Entonces, también hay, digamos, como que responde a un nicho. Responde a la dinámica de las redes sociales. Y eso no lo había visto. Y también lo que me parece muy llamativo, que Image Comics, para explicarle también a los oyentes que no entiendan mucho de qué estamos hablando, esta es una editorial que nace del éxodo de varios artistas en Marvel durante los años finales de los 80, principios de los 90. Los rezagados de Marvel. Claro, entonces conforman esta editorial independiente. Y su actual presidente es Todd McFarlane, que es el creador de Spawn. Entonces, ¿por qué me parece llamativo lo que está haciendo Takeda con Liu? Es que responde al sello independiente. No son Sí. artistas que vienen de un circuito artístico connotado, comercialmente reconocido. No. No. Tienen su arrastre en la independencia. De hecho, independiente de que Liu haya guionizado en Marvel o que Takeda haya trabajado con otras editoriales, no quiere decir y no quita el sello independiente que logran tener. Porque Por fácilmente eso tocan... No, porque fácilmente el arte de los trazos podrían haberse definido en una decisión editorial, ¿no? también. Y A eso como voy. trataron los temas que trataron, no sé si lo hubieran tratado de la misma forma en Marvel o en DC. Claro. Sí, justamente. Entonces, es bueno ver que una dupla logre tal objetivo como representar la guerra en clave fantástica, épica, en una clave súper cruenta, a través de una contextualización steampunk en un universo lleno de magia, y que tiene
mucho de... que absorbe mucho y bebe mucho también de los conflictos bélicos en la Asia del siglo pasado. Entonces, es lindo ver cómo la autora encuentra su musa en familiares, que son principalmente su abuela y su abuelo. Sí, fueron Y parte de esa guerra. O sea, la claro, vivieron. y logra ejecutar esa idea. O sea, le sobran ideas. Sabemos que Liu y Takeda pueden introducirnos, pueden invitarnos en un viaje hacia conflictos de mucha tensión. O sea, tú lo decías, hay niños pequeños en campos de concentración que son maltratados, que son enviados a buscar armas en pleno campo de guerra para poder abastecer a soldados que son los que la esclavizan o esclavizan a estos Claro, niños sí. y niñas. Y si no En- vuelven con las municiones, los matan. claro, entonces situaciones tan complejas como esas se nos presentan constantemente. No nos Ujú. agobian, claro que no, porque Liu y Takeda entienden que estas historias necesitan regresar a una familiaridad, necesitan encontrar esa espiritualidad que balancea todo, ¿cierto? Como casi toda historia. Sí, No casi toda, porque obviamente hay historias que quizás sigan una línea recta en la que no sucede nada, no hay cambios y solamente se vive la calamidad. Pero en este caso, no. ¿Por qué? Porque vemos a la protagonista alcanzar puntos de reflexión. Vemos a la claro. protagonista que piensa en lo que está ocurriendo y dice, yo quiero conseguir algo y ese algo son mis respuestas. Quiero saber quién soy, quiero saber por qué este monstruo vive en mí. Y en ese camino en que trata de reflexionar, trata de resolucionar esa problemática, convive con el monstruo y en muchas ocasiones pelea junto a él hombro con hombro. Literalmente, porque Sí. el monstruo está adherido al hombro. Entonces, Sale directamente de su brazo que no tiene. entonces Eh, y una muy paréntesis buena muy novela. chiquitito, como decía Matías, de la editorial, que me quedo dando vuelta con lo que dijo. También se da cuenta en el lenguaje que usan. Porque no dice ya fantasía y piensa, claro, un mensaje. Yo me imagino el Señor de los Anillos como en diálogo. Perfecto. Que hablan muy elaborado y no hay como grosería o nada. Muy No, aquí formalmente. Monstres le importa una mierda eso. Monstres, Mm, hasta los mismísimos dioses van a echar grosería. mm, Y es como muy marcado en eso. sí. Y en parte eso ayuda en dos sentidos. Una, en quitarle tensión a la situación, porque hay veces que tú te reís con las cuestiones que dicen. Mm, O en otras, para reafirmar la intención de esa rabia, de esa violencia. exacto. Exacto. Ese era el paréntesis, se me había olvidado. Eso Sí, fue algo que se me quedó muy pegado. es que precisamente, o sea, a lo que voy es como que el guión logra hacerte empatizar, quieraslo o no. O sea, Sí. hay momentos en que decía, ya, me explican mucho, es demasiada información, ya sé que quieren construir un mundo, pero mientras yo estaba pensando eso, me exponían una plana en que el puto para arriba, el puto para abajo, y el conchetumare, y el hijo de puta, y el mal parido. Entonces, eh, Si lo leen, yo solamente espero que lleguen a la parte cuando aparece el dios del mar y lean ese diálogo, nada más. Y sí, ahí van a entender nuestro y en punto. dos planas, y eso es lo más Y exquisito, no que plana. es una puteada de dos planas. Entonces logra destensar, logra descomprimir y nada. O sea, yo encuentro que Monstres es una novela que cumple. Cumple con su guión, cumple con su arte, cumple con sus personajes, cumple con el desarrollo de los temas centrales, que son variados, pero principalmente, y en voz de la autora, sobrevivir. O sea, eso Sobrevivir. es latente. De hecho, hay puntos en que llega a ser ya incluso demasiado obvio. Que los personajes Sí. dicen sobrevivir en muchas ocasiones. Repiten el sobrevivir, quiero sobrevivir, hay que sobrevivir, es que no queda otra más que sobrevivir. Entonces, ya, entendimos. Pero no quiere decir que no logren el mensaje, que no logren el desarrollo de la temática, porque precisamente te insertan, te meten en una situación súper conflictiva de la que no te queda más solución que sobrevivir. Entonces, Claro. no sé, Panchito, si quieres agregar algo más. No, nosotros recomendamos mucho. Yo personalmente lo recomiendo mucho. Yo creo que cumple bastante. Mm, Eh, téngale paciencia si es complicado entrar si no te concentras. mm, Porque como dijimos, los primeros capítulos son densos.
Es Sí. mucha información. Sí, Pero ya después de varios números te vas a como acostumbrando a los conceptos y a la idea. claro. Sí, Eh, Monster es eso, o sea, es un mundo complejo que se construye momento a momento y sí, yo creo que los autores, o sea, perdón, los lectores se van a tomar con eso, que es muy denso, muy denso. pero vale la pena esa densidad. Totalmente, totalmente. Ya pues, Bueno, llegamos. llegamos al Le final. recordamos que, claro, le damos Monsters. También le recordamos que tenemos redes sociales. En Instagram, Doble Lectura Podcast. Donde encuentran todos los links, donde encuentran nuestro Spotify, YouTube y otros servicios de streaming, y nuestro Patreon, se nos quieren echar una ayudadita para ir mejorando los equipos Sí, y esas cosas. Y también gracias por escuchar y por llegar hasta este segundo. sí, Y muchas gracias, Matías, por invitarme también. no, encantado de conversar contigo porque la idea es que invitemos a la gente, te invitemos a ti oyente a que seas parte de este mundo. Es que es tan bonito, que hay obras tan completas y que de verdad te van a impresionar por lo que pueden lograr en ti. Te van a hacer reflexionar, te van a hacer pensar en lo que te gusta y te van también a entusiasmar a que escribas, a que dibujes, a que te intereses por estos mundos y por el mundo que está allá afuera. Así que dejamos hasta aquí el capítulo de Doble Lectura. Muchas gracias Francisco por participar y nos dejamos invitados al próximo capítulo. Ya les vamos a avisar por las redes sociales qué novela gráfica vamos a analizar y les vamos a dejar la invitación abierta con todo el cariño del mundo y el corazón. Así que hasta luego. Hasta luego.